Dice el libro de Santiago capítulo 3 versículo 8 hasta el 18. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué significa echar vino nuevo en odres viejos? O como lo que puse el tema, ¿qué significa echar vino nuevo en odres dinosaurios? Y cuando hablo o usé esa expresión de dinosaurios, no me estoy necesariamente refiriendo a la edad o a personas de la tercera edad o personas que ya tienen muchos años, no. Me estoy refiriendo en un sentido a lo que en algunas ocasiones son los conceptos, las ideas, las tradiciones, las costumbres, los paradigmas o incluso las mismas opiniones. Y de esto precisamente es lo que quiero compartir el día de hoy en cuanto a qué es lo que puede tener como significado esto y qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo en lugar de estarnos ocupando en cosas como esas y que realmente ocurren y ocurren realmente en la iglesia del Señor. Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas veo ya. Perdido y él me halló en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó.
En los arrecifes del coral del Caribe vive un pececillo conocido como el pez besador. Tiene solo 2 o 3 pulgadas de largo, es de un azul brillante, rápido y da gusto contemplarlo. Lo más fascinante es su beso. Es frecuente ver a 2 de estos peces con los labios unidos y las aletas batiendo. Con la apariencia de un serio romance submarino, uno pensaría que la especie sería el sueño de un aficionado a los acuarios. Parecen enérgicos, vivos, luminosos y cariñosos, pero las apariencias engañan a veces, porque lo que aparenta ser un amable amigo en el mar es en realidad un abusador en miniatura. Ferozmente territorial, el pez besador ha reclamado su territorio y no quiere visitantes. Su coral es suyo y de nadie más. Él lo encontró, lo marcó y no quiere cerca a ninguno otro de su especie. Al que desafíe sus fronteras, lo sujetará por la mandíbula con sus dientes. El poder se mueve con su lengua. ¿Suena familiar? La manipulación con la lengua no está limitada a este pez. Mira alrededor, incluso en el mismo espejo. Esto me encanta. Incluso en el mismo espejo. El pez besador no es el primero en usar su boca para hacer valer una opinión, un concepto, una idea, una tradición, una costumbre, un paradigma o una opinión. En los tiempos del oeste, las disputas se resolvían con los puños y las pistolas. Hoy utilizamos un instrumento más refinado, la lengua, el lenguaje. Tal como lo hace el pez besador, disfrazamos nuestras peleas y esto me encanta porque es para mucha reflexión. Disfrazamos nuestras peleas, las llamamos debates, las llamamos sana doctrina, las llamamos defender lo que no se tiene que defender. Pero en fin, en realidad no es otra cosa que defender testarudamente nuestro territorio o lo que puede ser, como ya lo he mencionado, nuestro concepto, nuestra idea, etcétera, etcétera. El diálogo parece a veces inocente, no se desenvainan las espadas, no se hacen arrestos, pero cuidado por la inocencia aparente. Igual que es el pez besador, buscamos la sangre o buscamos por sobre todas las cosas imponer nuestro concepto, imponer nuestra idea, imponer nuestra tradición, imponer nuestra costumbre o imponer simplemente nuestra opinión. Y cuando esto ocurre, esto pasa, lo que sucede realmente es lo que ya leí ahí en el libro de Santiago capítulo 3 del versículo 14 en adelante, cuando habla y dice la escritura: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice ahí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y detrás de todo debate, detrás de todo opinión, detrás de todo concepto, detrás de todo paradigma o opiniones, ideas o todo lo demás, existe eso, una manera de contención, una manera de demostrar que yo tengo la razón, una manera de defender el territorio. Y se nos olvida que también el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dijo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y muchas ocasiones, esto es lo que está pasando entre nosotros. En la iglesia hay quienes encuentran un pequeño territorio y se obsesionan con él. En la familia de Dios hay quienes encuentran una controversia y presentan su argumento en ella.
Cada iglesia tiene por lo menos un alma testaruda que ha dominado un pequeño detalle del mensaje y ha hecho una misión de este. ¿Y qué es lo que pasa? El asunto no es que tenga cada quien su propia opinión, que cada quien tenga su propia idea, tradición, concepto, costumbre, etcétera, etcétera. El verdadero problema es que en muchas de las ocasiones, lo que nosotros queremos hacer es imponer eso que yo pienso, y que a veces disfrazamos, como decía yo en la historia que compartí, a veces disfrazamos pensando que es sana doctrina, o a veces disfrazamos pensando que realmente es seguir lo que se ha seguido durante mucho tiempo, o sea, las tradiciones, y que realmente, si somos objetivos y si nos dejamos llevar realmente por lo que dice la Escritura, cuando habla y dice, por sus frutos los conoceréis, o el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y etcétera, etcétera, y cuando habla acerca de que tu vida, o los resultados que ha dado tu vida, es donde se ve realmente si lo que tú estás diciendo, si lo que estás opinando, si los conceptos, las ideas, las tradiciones que tú tienes realmente han dado resultado. Pero tenemos que aceptar que en muchas de las ocasiones no es así. Es simplemente la idea de defender un territorio, de defender una idea, de defender un concepto, y creo que esto es algo que ha venido dañando a la iglesia del Señor, porque muchos nos mantenemos en esa situación solamente por pensar en alguna forma o poder ilustrar este ejemplo. Veamos, estoy hablando de México, ya saben que siempre estoy hablando de México porque es lo que yo conozco, no sé lo que ocurre en otros países, pero aquí en México hemos sufrido realmente una dictadura, o sufrimos una dictadura durante más de 70 años, y todavía lo más increíble es que haya gente que piensa que eso sería lo óptimo, regresar a ese viejo esquema político que lo único que ha traído ha sido destrucción, que lo único que ha traído ha sido pobreza, que lo único que ha traído ha sido corrupción y una serie de cosas. No defiendo en absoluto a nadie, a ningún partido político. Lo que estoy estableciendo solamente es lo que la historia cuenta. Y todavía hay quien afirma que el viejo partido de toda la vida, de toda la guardia, es todavía el único que puede realmente traer solución a los miles y miles de problemas que tenemos los mexicanos, cuando que la realidad ha sido una y otra vez caer en lo mismo y caer en lo mismo. Esos son los dinosaurios, y en alguna manera muchas veces en nuestro entorno, en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente social, pero sobre todo en el ambiente de la iglesia, está ocurriendo y sigue ocurriendo, y no queremos zafarnos. ¿Y todo por qué? Porque como decía yo en la historia que compartí, en la iglesia hay pez besador, gente que quiere defender, gente que quiere mantenerse, gente que quiere incluso manipular a través de los conceptos, a través de la iglesia. Y no hemos entendido de que nosotros tenemos que, no estoy hablando de alterar la palabra de Dios, no estoy hablando de cambiar la sana doctrina está ahí, ha existido y va a permanecer para siempre. Lo que estoy hablando es que muchas de las cosas, o las formas de adoración que tenemos, o la manera en que nos comportamos como cristianos, muchas de ellas son influidas por cuestiones que se enseñaron hace 40, 50 años y que pareciera ser que se mantienen igual. Y pareciera ser que nos hemos encaprichado en defender ese territorio. Y cuando hablo de territorio, vuelvo a insistir, me refiero a conceptos, ideas, tradiciones, a opiniones, a paradigmas, a costumbres, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no hemos querido cambiar. Y nos justificamos en una forma, en una manera, incluso con la palabra escrita. Eso es precisamente lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tuvo que venir acá y tuvo que enfrentar cuestiones como esa, cuestiones que están pasando, que ocurren, que sucedieron en ese tiempo, y con quién sucedieron y con quién pasaron. Con los que eran los maestros de la ley, con los que eran los conocedores de la ley de Dios, con los que eran los responsables de la relación entre el pueblo y Dios. Con ellos pasó, y realmente el aprendizaje que uno podemos tener de ese entonces es algo que deberíamos aplicar para nosotros hoy en día. La llegada de nuestro Señor Jesucristo significaba para los pueblos
un cambio a nivel de pensamiento y espiritualidad, no un cambio, porque eso es lo primero que hacemos, es que la sana doctrina, fíjate lo que pasó con nuestro Señor, no se podía continuar con las mismas costumbres fariseas que bastante daño le estaban ocasionando al mundo. El Señor se presenta con nuevas enseñanzas y nosotros siempre deberíamos estar dispuestos a aprender en función de acercarnos a Él y sanar nuestros corazones de cualquier mal y afección. En este sentido, lo que Él expresó ahí, no puedes poner vino nuevo en odres viejos. La parábola en sí, lo que nuestro Señor Jesucristo es o busca hacer es hacer comprender a sus discípulos y a nosotros que las nuevas disciplinas y enseñanzas que venían a rescatar el mundo no podían aplicarse sobre viejas leyes bastante injustas y corrompidas que tan solo preservaban lo malo y bajo de los hombres que estaban lejos de nuestro Señor. Y basta entender y comprender cómo a final de cuentas lo que realmente el Señor estaba tratando de cambiar es el interior, es lo verdaderamente profundo e importante que le interesa a Dios, como un corazón contrito, un corazón contrito y humillado. Y en el capítulo 23 de Mateo, el Señor habla claro, qué bueno que diezmáis lamenta en él el comino, etcétera, pero habéis dejado de lado la justicia, la paz, la misericordia. Eso era el cambio, y eso es lo que a veces nosotros hoy en día no estamos haciendo. Se necesitaba una purificación de alma, de pensamiento y de corazón para que estas nuevas pautas significaran un cambio real en el mundo. Por eso se presentó un hombre con la potestad de perdonar pecados, el Hijo de Dios que buscaba unir a los pueblos en una sola doctrina de amor, respeto, tolerancia, justicia y gozo. Los siervos de Dios, los apóstoles, predicadores y el pueblo en general pueden verse como vasijas u odres nuevos, tomando como referencia el contexto de esta parábola. O sea, hay que entender bien el contexto de lo que está hablando nuestro Señor. Estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo deben de llenarnos para cumplir la voluntad de Dios y recorrer el camino que Él tiene pautado para nosotros, porque todos venimos al mundo a cumplir un propósito en la vida. Muchos descubren su vocación desde una temprana edad, otros tal vez nos tardemos un poquito más, quizá incluso algunos se puedan perder en el camino, pero para eso Dios está con nosotros. Él nos guía y rescata de esos caminos extraviados, de esos caminos baldíos. Desde un punto de vista científico, si tuviéramos que buscar un contraste o una analogía para poder explicar esto, desde un punto de vista científico se pueden esclarecer dudas sobre el mensaje que intenta transmitir la parábola del vino nuevo en odres viejos. En caso de que no lo sepas, un odre es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, que cocido y pegado por todas partes, excepto el cuello del animal, sirve para almacenar líquidos como el vino o el aceite, así como sustancias más densas y sólidas como mantequilla o queso. Un odre viejo y malgastado no sirve para almacenar vino nuevo, porque este último fermenta y rompe las costuras al no poder soportar la energía liberada por este proceso de fermentación. El vino nuevo se conserva en odres nuevos que pueden aguantar la presión de los procesos del vino en cuestión. Si aplicamos esta misma analogía o si aplicamos estos mismos elementos en nuestra vida y al contexto de la época en que Jesucristo impartió su mensaje, el vino nuevo puede significar el Evangelio de Cristo, la salvación anunciada por nuestro Señor en palabras y hechos. Los odres viejos representarían las viejas costumbres de los fariseos, sus antiguas formas de pensamiento y conducta. Los odres nuevos, por su parte, es lo que necesita nuestro Señor: corazones nuevos, sanos, receptivos ante las enseñanzas y disciplinas nuevas. El Evangelio en corazones corrompidos se pierde, en corazones nuevos se conserva.
Y es así como nosotros que tenemos que entender estas cuestiones para poder analizar o reflexionar sobre lo que Dios manda a cada uno de nosotros para poder entender esto. Y esto que el Señor habló y dijo allá, entre otros pasajes, en Marcos 2, 21, 22, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al escogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y lo que está hablando es poder entender ese concepto de que estamos dejando de lado la parte interior, la parte que realmente debería ser fundamental para nosotros, ocupados a veces en cuestiones exteriores, ocupados a veces en ideologías, conceptos, tradiciones, costumbres que hemos tenido en la iglesia del Señor desde hace mucho tiempo y que pareciera ser que son leyes y a final de cuentas terminan siendo territorios que queremos defender, opiniones que queremos imponer, ya no solamente defender, sino imponer. Pasó esto allá en las iglesias en el primer siglo, pasó en la iglesia de Galacia. Pablo tuvo que hablar: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Esas viejas tradiciones que existían y que la iglesia estaba siendo contaminada. ¿Por qué? Porque no era suficiente la gracia de nuestro Señor. Querían ahora circuncidarse. Y Pablo dice: bueno, ¿quieres regresar a la ley? Está bien, de la gracia habéis caído. Y lo mismo ocurrió allá en la iglesia de los Colosenses en el capítulo 2, versículo 16, 14 en adelante, cuando Pablo establece realmente que lo verdaderamente es Cristo, y cuando habla y dice: déjate ya de fiestas, de tradiciones, de esto, del otro, de aquello. ¿Por qué, si habéis sido liberados, os comportáis como si vivieras en el mundo? El no manejen, no toquen, no gusten, que tenía que ver con costumbres de sabiduría humana que pudieran ser importantes, pero no lo eran comparado contra lo que es o lo que significa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, lo único que uno tiene que darse cuenta es de que una u otra manera seguimos adelante, podemos seguir adelante solamente por la gracia de Dios, pero pareciera ser que es un constante en nosotros el poder, el discutir, el poner sobre la mesa cuestiones que a final de cuentas no ayuda a nada. Y esto ocurre en la iglesia del Señor. Solamente me gustaría mencionar dos ejemplos de lo que pueda estar pasando, de lo que pueda estar ocurriendo, y que tiene que ver con la historia que empecé contando acerca del pez que defiende su arrecife, el arrecife, o defiende su territorio, y que ya mencioné como una analogía que un territorio para nosotros pudiera ser un concepto, una idea, una tradición, una costumbre, un paradigma o una opinión, y que puede ser muy importante y que puede ser incluso basada en la escritura, pero a veces no es lo más conveniente. Y hay dos cosas que me gustaría mencionar y que tienen que ver con poder entender de una manera distinta o diferente esto que estoy tratando de explicar. ¿Y por qué lo hago? Porque, como ya dije, hay en la iglesia quienes encuentran un pequeño territorio y se obsesionan con él. En la familia de Dios hay quienes encuentran una controversia y presentan su argumento en ella. Cada iglesia tiene por lo menos un alma testaruda que ha dominado un pequeño detalle del mensaje y ha hecho una misión de este. Y cuando nos damos cuenta, hay ocasiones en que ese territorio hasta lo queremos expandir y pareciera ser que andamos supervisando o andamos revisando a ver qué es lo que están haciendo otras congregaciones, otras iglesias, para determinar si están bien o están mal, de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra propia opinión. Y esto ocurrió en la iglesia de Corinto, y es una de las cosas que me gustaría compartir, porque mira lo que Pablo habló allá a la iglesia de Corinto, que tenía ese serio problema. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, escribe el apóstol Pablo en cuanto a esta cuestión, y creo que es una cuestión que ocurre hoy en día. Dice Pablo ahí, capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice:
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Y esto de las divisiones ha sido un constante, ha sido un problema permanente. Las divisiones se han ocasionado no porque se expanda la obra, eso no es cierto. Eso no es cierto. Las divisiones se han ocasionado porque cada quien quiere defender su propio concepto, su idea, su opinión, su forma, su perspectiva de ver las cosas, no tener el análisis, pero sobre todo no tener el amor para decir, bueno, puedo estar equivocado, o bueno, hermano, puede estar equivocado, y ¿sabes qué? Vamos a llegar a un buen acuerdo, un buen arreglo en pos del bienestar común. Lo que ha ocurrido, lo que ha pasado es que a alguno no le gusta algo, agarra sus canicas y se va a otro lado. Ahora, el asunto no es que la persona se vaya a otro lado, porque si es alguien que influye de alguna manera en algunos miembros, ¿qué es lo que hace? Se lleva a sus miembros y funda una nueva iglesia. Y no es nuevo, pasó aquí. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y eso es tu problema que existió en Corintio, es lo que ocurre hoy en día. Yo no puedo entender, he tenido el privilegio, la bendición de visitar varios estados en la República Mexicana, de estar en varias congregaciones, y lo primero que hacen los hermanos, antes de preguntar si eres un siervo fiel, primero, ¿de dónde viene? ¿Quién predica ahí? ¿Usted conoce a fulano de tal? ¿Usted conoce a sultano? ¿Usted conoce a perengano? Ah, porque nos han hablado que la iglesia en tal lado fulano de tal se desviaron. Ya hicieron, o sea, ¿qué es lo prioritario? Pablo tuvo que decir mismo ahí en la iglesia de los Corintios, o sea, ahora tengo que presentarles mis cartas de recomendación, y tal parece que no somos diferentes al mundo. Yo en mi vida secular he trabajado en varias empresas. Y en las empresas tienes que llevar tu currículum, tienes que llevar tus cartas de recomendación para poder tener la certeza de que eres una persona honesta, de que has trabajado, de que tienes experiencia, etcétera, etcétera. Pero en la iglesia del Señor a veces pasa lo mismo. Primero te piden tu currículum, y luego ellos, sobre todo ellos, y además sin tener el contexto general de lo que pudo haber pasado en tal o cual congregación, ellos ya están tomando decisiones, o ellos ya están tomando opiniones, o ellos ya emiten juicios. ¿Quién nos autorizó a hacer esto? Pero es el pez besador, es utilizar la lengua, es de alguna manera hasta publicar. Hermano fulano de tal, no lo acepten porque esto y que el otro. Es que estamos defendiendo la sana doctrina contra los falsos maestros, los falsos predicadores, etcétera, etcétera, cuando ni siquiera conocemos realmente lo que está pasando en la vida de tal o cual persona. Pero así somos. Son las contiendas, son las divisiones, son el hecho de defender nuestro territorio, y luego el pensar que nuestra enseñanza es mejor que la del otro. ¿En base a qué o por qué? Pablo dice, ¿acaso yo bauticé? ¿Se bautizaron en el nombre de Pablo? Y yo pregunto, ¿por qué nos interesa tanto el saber de tal y tal y tal y tal y tener? Yo estoy de acuerdo que debe de existir alguna referencia, algún saber, a ver de dónde vienes. Estoy totalmente de acuerdo, y ya lo expresé. Yo he estado en ese contexto a nivel de lo que esta vida, a nivel de este mundo, por mis trabajos que he tenido, pero también he estado en la iglesia del Señor, y hay ocasiones en que somos hasta más exigentes, y yo utilizaría la palabra puntilloso, para determinar si un hermano realmente es fiel. Y buscar hasta cartas de recomendación, y buscar hasta ir e informarse, a ver de dónde viene este hermano, qué ha hecho este hermano. Creo que le hacemos más caso. A ver, usted hermano, usted predica, a ver en qué iglesia predica, a ver en dónde está, o sea, ¿de qué se trata?
¿De qué se trata? ¿A quién pertenecemos? ¿A los hermanos o pertenecemos a Cristo? Y ¿sabes qué? No nos preocupemos. Ya dije antes, por sus frutos los conoceréis. Y hay ocasiones en que puedo yo hablar un montón, puedo decir un montón de cosas, puedo de veras, como lo que habla ahí Santiago acerca de la lengua. Y aquí en México tenemos un dicho: de lengua me como un plato. O sea, puedo hablar muchísimas cosas, pero a veces no tenemos que esperar mucho tiempo para que la vida del hermano o de la hermana se manifieste. Los frutos se manifiesten. Y entonces sí tomar las situaciones o las circunstancias que haya que tomar. Entonces sí hacer las decisiones, como los hermanos que se preocupan tanto por la disciplina, porque se mantenga la sana doctrina. Hay ocasiones en que ni siquiera yo puedo entender, colamos el mosquito y dejamos pasar el camello. Y realmente eso es solamente un engaño, algo que nosotros nos encanta. ¿Y sabes por qué? Porque no queremos soltar nuestro territorio, porque no queremos explorar cosas nuevas regiones. Y hay algo importante. Se gana mucho cerrando la boca y abriendo los ojos y abriendo los oídos para poder entender y comprender que Dios está en el control de todo, que Dios realmente tiene la situación controlada en muchísimas cosas que nosotros podamos llevar a cabo. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos, y es la segunda parte de lo que quería compartir en cuanto el poner vino nuevo en odres viejos. Dice Pablo ahí en la carta a los Romanos, y todo el capítulo 14 habla acerca de las contiendas sobre la comida. Ese es el contexto, y Pablo tiene que hablar y dejar en específico principios que están ahí, que se aplican no solamente a la comida, sino que se aplican en otras áreas y que debería de imperar en nuestra mente para poder tener ese mismo sentir, esa misma unidad que pide Dios en su pueblo y que estamos a veces muy lejos de tenerla. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17 en adelante: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Creo que el mensaje de Pablo es bastante claro en ese sentido. Creo que el mensaje de Pablo, y que no estoy sacando de contexto, estoy sacando o tratando de entender el principio de lo que Pablo hablaba. Ya lo dije, ahí se habla de la comida, entre otras cosas, en todo el capítulo 14. Pero realmente el principio, el reino de Dios no es comida. O sea, todo el capítulo Pablo lo ha hablado, ni bebida. Y aquí, igual que el Señor ahí en Mateo capítulo 23, cuando habla así de fariseos hipócritas, porque coláis el mosquito y dejáis pasar el camello, dice: no es la comida ni la bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando uno es capaz de transmitir la paz, el gozo en el Espíritu Santo, cuando uno es capaz de buscar la justicia, no del ser humano, sino la justicia de Dios, dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahí están las dos consideraciones que a veces necesitamos recordar para poder entender que el territorio, a final de cuentas, el territorio no es tuyo, ni es mío, ni es de nadie. Cuando hablo de territorio, cuando hablo de todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor, con las ovejas del Señor, son de nuestro Señor Jesucristo, no son de nosotros. Son de nuestro Señor Jesucristo. No justifiquemos lo que no se puede justificar. No hablemos de que estamos cuidando a las ovejas. Para cuidar a las ovejas se necesita un trabajo más profesional, si lo pudiera yo llamar así. Pero ese trabajo que a veces desarrollamos muchos ministros, predicadores, evangelistas, etcétera, ni siquiera se acerca a lo que verdaderamente... y si no, ve el ejemplo del apóstol Pablo, allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, del 23 en adelante, todo lo que pasó Pablo, todo lo que hacía Pablo, toda la consagración que tenía, quién no sufre y yo no sufro, a quién no se hace tropezar y yo no tropiezo. Eso sí es cuidar a las ovejas.
Pero aquí cuidar a las ovejas solamente porque llegas a predicar el domingo, o solamente porque llegas a tener una que otra visita en la semana, o solamente porque en la semana vuelves a predicar, a lo mejor el miércoles o el jueves, un mensaje de 1 hora y adiós. Eso no es cuidar a las ovejas. No defendamos ese territorio. No defendamos esa opinión, esa tradición, esa idea, ese concepto. Y no nos encaprichemos como creyendo que solamente yo tengo la razón, porque ya lo he dicho antes, hay congregaciones que tienen 30, 40, 50, 60 años y no han cambiado. Y siguen igual que hace 50 o 60 años. Y ese es el punto. Ese es el punto, que ¿dónde están los resultados? Y pareciera ser que entonces quien conoce a esos grandes predicadores de hace 50 años, esto sí puede calificar. No nos engañemos. No nos engañemos. Y luego termina el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo me pregunto en muchas consideraciones, en muchas situaciones en cuanto a esto, en mucha defender sana doctrina, en mucho de lo que hablamos, de lo que publicamos en Facebook. No puede ser posible. No puede ser posible que a final de cuentas una opinión, un concepto, una idea que plasmamos ahí y hay como 50, 80, 100, 200 reacciones y todas, y luego acaban en pleitos, y luego acaban hasta en ofensas entre hermanos. Entonces, como dice Pablo, para nada edifica. ¿En qué edifica eso? ¿En qué edifica un debate? ¿Que yo tenga la razón? Puede ser que tenga la razón. Si con esto se consiguiera que la gente cambiara, gloria a Dios. Pero el debate nunca ha sido la fórmula. La pelea nunca ha sido la fórmula. Si no, recuerda cuando llegaron a apresar a nuestro Señor Jesucristo que Pedro de inmediato sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Y qué dijo el Señor? O sea, la violencia engendra violencia. ¿Para qué? ¿Acaso crees, le dijo a Pedro, acaso crees que yo no podría llamar ahorita a un ángel y acabara con todos? Pero no es así. Ese no es el camino. Ese es lo inexplicable de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los seres humanos. Esa es la cuestión que nos lleva a pensar en que a veces haciendo las cosas conforme a muchos criterios humanos se pueden conseguir y la verdad es que no dan resultado. Si tú te das una vuelta por Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, cuando habla de la actitud que uno debe tener acerca con aquellos que nos ofenden, con aquellos que actúan injustamente, uno dice, híjole, ¿y de verdad funciona? Sí funciona. Sí funciona porque es del Señor. Por eso acaba Pablo diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero el punto es que defendemos nuestro territorio, defendemos nuestro arrecife y cuando nos damos cuenta, y ya lo dije, empezando por mí, vernos en el espejo, hay muchos peces besadores que defendemos en el arrecife, que defendemos el territorio arrecife que significa concepto o significa idea o significa una tradición, una costumbre, un paradigma o simplemente una opinión. Y a veces queremos que prevalezca y a veces lo que nosotros decimos y sobre todo si soy alguien que tiene mucho tiempo o si soy alguien reconocido con la sabiduría que casi viene de lo alto. Bueno, ya leí lo de Santiago. La sabiduría que es de lo alto, como es pacífica, es amable, y a veces los debates, o a veces las controversias, o a veces las opiniones no tienen todo menos eso. Entonces, esa sabiduría no es de lo alto. Esa sabiduría, dice ahí, es terrenal, animal, diabólica. Y nosotros deberíamos tener mucho cuidado cuando nos referimos a estas cuestiones y recordar, pasó en la iglesia de Galacia, pasó en la iglesia de los Efesios, pasó en la iglesia de los Colosenses y pasa en nosotros hoy en día. ¿Y todo por qué? Porque somos muy aferrados y por eso nuestro Señor la explicación que da, poner vino nuevo en odres viejos. ¿Sabes qué? No tenemos que cambiar la doctrina. La sana doctrina funciona y funciona bien, pero hay ocasiones en que prioritariamente olvidamos que el interior. Fíjense, hablamos mucho del vestido exterior y poco nos preocupamos, porque lo que precisamente escribe Pablo ahí en Colosenses capítulo 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, llenos de misericordia, llenos de compasión,
llenos de benignidad, de humildad. Como consecuencia de esa vestimenta interna, entonces lo exterior, no hay problema, empieza a cambiar. Pero no nos aferremos. Por favor, no nos aferremos. En la última semana Jesús dejó un mensaje muy claro. Dios tiene en cuenta el mal uso de la boca, que es la herramienta que hoy utilizamos para la descalificación, porque hemos hecho nuestra principal granada, nuestra principal arma, la descalificación, a través de descalificar a los demás, a través de buscar las formas de la descalificación en las redes sociales, en el WhatsApp, en todo. Es la manera en que nosotros pensamos que vamos a sobresalir o que vamos a hacernos sentir que estamos nosotros bien y ellos mal. Y ¿sabes qué? Eso no da resultado. Ante los ojos del Señor no va a dar resultado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o va a cosechar. Los líderes religiosos pensaron que podían manipular a Jesús con sus palabras. Es el punto. Con sus palabras, sus ideas, sus conceptos, sus tradiciones, sus costumbres. Estaban equivocados. Dios no cae en la trampa de los trucos. No es halagado por la adulación, ni engañado por las hipótesis, ni entonces ni ahora. La tragedia del pez besador es que ve muy poco. Toda su guerra bucal lo lleva al mismo punto de vista desde el mismo pedacito de coral. Eso es lo más increíble. Desde el mismo pedacito. He conocido congregaciones que tienen 50 años, 60 años y no han cambiado. Lo único que ha cambiado es que ya ahí todos los miembros están viejitos, pero lo demás no ha cambiado. Y luego todavía podemos a presumir, pero es que ya no está el predicador, ahora ya es su hijo. O sea que el cargo se hereda. Así es como debe de funcionar, de acuerdo a la doctrina del Señor. Ahora resulta que es como igual que una empresa en el mundo o como una empresa gubernamental. Se heredan los puestos. ¿Dónde habráse visto eso? ¿En la política? ¿En el deporte? ¿En la vida social? Tal vez, pero es el mundo. Pero en la iglesia del Señor, y que el predicador herede su puesto al hijo, y así sucesivamente para que no se pierda la ayuda de Estados Unidos. Si yo pudiera hablarle, si yo pudiera encontrarme un momento con la criatura poseída por una pasión de proteger lo que tiene y mantener afuera todo lo nuevo, los retaría a mirar a su alrededor. Yo diría que necesito de alguien que me diga cuando mis opiniones estén sonando territoriales. Yo quisiera que me dijeran cuando mis forma de conducirme, mis conceptos, mis ideas, mis tradiciones, mis paradigmas, mi opinión, están sonando así. Estoy defendiendo mi territorio. Suelta un poco tu territorio, explora un arrecife nuevo. Bueno, quisiera yo también entender o estar de acuerdo con esto, pero no. Porque hay predicadores que luego andan queriendo ser supervisores y andan supervisando todas las congregaciones y de acuerdo a lo que ellos consideran o piensan, ya lo llegan a querer imponer. Y he conocido Puebla, Oaxaca, en Guadalajara, he conocido quienes casi se autodominan así, supervisores. Andan supervisando, ni siquiera viajan con la esposa, ni siquiera viajan con la pareja, ni siquiera están, no entiendo. Pero eso sí, son supervisores. Descubre nuevas regiones, se gana mucho cerrando la boca y abriendo los ojos. Y ojalá que podamos todos nosotros entender, yo empezando por mí, pueda yo empezar a entender que no tengo mi territorio, el territorio en general es de nuestro Señor Jesucristo, que yo no tengo mi arrecife, que yo no tengo absolutamente nada, que soy lo que soy por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Así que dejemos de lado el territorio, o dejemos de lado el concepto, la idea, la tradición, la costumbre, el paradigma, la opinión. Sigamos lo que contribuye a la paz
y a la mutua edificación. Que Dios los bendiga.